Frontera Global. Y le hacemos doble clic a la noticia de las elecciones en El Salvador, porque este domingo el presidente de este país, Nayib Bukele, se juega la reelección y llega como el candidato favorito. Un equipo de 24 horas estuvo en el país centroamericano para conocer las verdades y los mitos detrás de su exitoso pero cuestionado modelo de seguridad en el que abundan las denuncias por violaciones de derechos humanos y autoritarismo. Lo vemos en el reportaje de Joaquín San Martín. Sujetos con vestimentas oscuras llegaron hasta 2 viviendas, se identificaron como policías y asesinaron a 2 mujeres y un hombre. Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Un agente policial que se encontraba de licencia fue asesinado por sujetos que se conducían en una motocicleta. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. 2 cuerpos quedaron sobre la cama de un pickup y otros 2 a unos 25 metros de distancia. Un territorio sumido en la violencia y un joven político que prometía acabar con el flagelo de la delincuencia. Ese fue el país que en 2019 llegó a gobernar Nayib Bukele. Habrán momentos duros, habrán momentos difíciles, pero tomaremos esas decisiones con valentía. Este día inicia el nuevo gobierno de El Salvador. Este día inicia la nueva historia que vamos a escribir juntos. Cinco años después, parece haber logrado su objetivo. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Pero detrás del rotundo éxito en materia de seguridad, hay una cara de la que poco se habla. Somos un país actualmente que sistemáticamente, desde el Ejecutivo y toda la institucionalidad estatal, viola los derechos humanos. Estamos en un país que el ejercicio del poder ya tiene una senda autoritaria. Cuestionamientos contra un mandatario que, desafiando la constitución de su país, hoy busca un segundo periodo. Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia. Tras un viaje de 9 horas desde Santiago, aterrizamos en El Salvador. Con una superficie similar a la región del Biobío, sus 6 millones de habitantes hoy gozan de una tranquilidad que soñaron durante décadas. Por años, los homicidios convirtieron al país en el más inseguro del mundo. Solo en 2015, más de 18 personas eran asesinadas al día. Una vez yo estaba vendiendo, yo vendía aquí en la cuarta y venían siguiendo a un chamaco y se metió atrás del local de nosotros. Ahí lo llegaron, le pegaron unos 14 balazos por lo menos. Y eso se veía seguido, eso ya era como el pan de cada día. Otro lado, bastantes asesinatos salían por los pandilleros. Amos y dueños de las calles, las maras llegaron a controlar cerca del 85% del territorio, según cifras del gobierno. Y más de 2.100 casas componen el barrio de La Campanera, acá en Soyapango, quizás uno de los más peligrosos del país y que por años estuvo controlado por la mara Barrio 18. En estos lugares, en estos pasajes, sus habitantes tenían que pagar la conocida renta para poder ingresar hasta sus propias casas. De no ser así, incluso podían ver amenazada hasta su propia vida. Hay muchos que no pagaban, los mataban. Entonces lo primerito que tenía que sacar era la renta para poder seguir trabajando, ¿va? Y cuidar también la familia, ¿va? Porque depende de la renta, así sobrevivía la familia. Muchas de las personas que viven en este lugar deciden resguardar sus rostros. Aún sienten miedo de que los pandilleros puedan volver. Y no tenía uno libertad ni para hablar, ni para salir, ni nada. No podía ni voltearlos a ver uno a ellos porque ellos ya estaban amenazándoles con darle duro a uno. ¿A usted lo amenazaron? Muchas veces me pusieron hasta la pistola en la cabeza.
Violencia que vivió en carne propia Matilde. Junto a su marido, vive en una pequeña casa que no supera los 35 metros cuadrados. En sus paredes, la foto de sus seres más queridos. Algunos de ellos ya no están. Este es el hijo que me mataron a mí. A él lo ametrallaron debajo de un carrito porque él tenía su carrito y se había salido del pasaje a arreglar su carrito y ahí lo ametrallaron. Ahí lo agarraron debajo de su carro y me lo dejaron arruinado por completo, que yo ni valor de verlo tuve. Desde el régimen de excepción con el que se gobierna este país centroamericano desde 2022, la campanera dejó atrás esos días donde el plomo y la sangre reinaban entre sus calles. Con las pandillas tras las rejas, los barrios hoy viven bajo el resguardo de las fuerzas militares, medida que le ha permitido a Bukele sumar amplia popularidad en los sectores más vulnerables. Ahí tenemos a nuestro presidente. Aquí lo tenemos. Estas cosas le hace estorbo a él. Esto no lo tenía yo aquí. Y lo tengo allá en mi cuarto también. Allá tengo su foto en mi cuarto. Y así es que ahí estamos, que vamos a ir a votar también por nuestro presidente. A días de una nueva elección, el mandatario de 42 años lidera las encuestas de forma abrumadora. A pesar de aquello, hay quienes cuestionan al autodenominado dictador más cool del mundo. La medida que está en discusión internacional es el régimen de excepción, ¿no? Porque, claro, la Constitución también establece candados y una periodicidad para tomar una decisión de ese tipo y no algo que se está volviendo permanente, que ya tiene más de un año y que tenés más de 60.000, 70.000 personas capturadas bajo criterios de alta discrecionalidad de agentes policiales o militares que capturan a personas. Han habido casos, y me los ha visto, me los han reportado, de personas inocentes que han sido arrestadas. Yo tengo estos dos niños que están acá, están sin su papá, ya tienen año y medio de estar sin su papá. Hace más de un año que Ana no sabe de su yerno. Con un hijo y otro en camino, fue detenido por la policía. A pesar de los intentos, hasta la fecha no tiene ninguna información sobre él. Cuando empezó el régimen, es de los primeros que se llevaron. Cuando empezó el régimen, pues lo fueron a traer al trencito donde él andaba manejando. Cuando llegaron los agentes y lo arrestaron. Y se lo llevaban y le dijeron que eran por régimen, que era por investigación. Yo siempre tengo la fe en Dios de que un día él va a regresar. Yo no lo quiero como un yerno, lo quiero como un hijo. Nos dicen que no más del 30% de quienes están recluidos son realmente pandilleros. Es decir, el gobierno dice que hay un margen de error con respecto a las detenciones. Le llaman margen de error a personas que han estado más de un año y medio privadas de libertad, sufriendo abusos, torturas, violaciones incluso. Según datos de la ONG Cristosal, hasta septiembre del año pasado, más de 5.000 personas han sido víctimas de vejámenes por parte del Estado. Al interior de las cárceles, la gente, pandillera o no, es víctima de torturas. Y cuando hablo de torturas me refiero a choques eléctricos, me refiero a mantenerlos en cuartos oscuros, someterlos a vejámenes, golpes permanentes, palizas, obligarlos a estar desnudos, a que se bañen en lugares jabonosos, hacerlos correr para que se caigan. Estuvo detenido el tiempo de un año. A mí no me reportaron de que él estuviera enfermo, no hubieron ninguna información de nada. Todo el tiempo decían que él estaba estable. Y lo más triste es pues cuando ya le informan a uno de que el cuerpo de él estaba fallecido. Lilian se enteró así de la muerte de su hijo al interior de una celda. Hoy, esta imagen es el último recuerdo que le queda de Joel. Un año, un mes casi. Días le faltaban para el mes. Eso estuvo detenido mi hijo, no resistió mucho tiempo. La señora forense dijo que él había fallecido por un infarto. Él no ha muerto por eso que ellos dicen. Él ha sido otra causa la muerte de él. ¿Su hijo no murió de un infarto?
no ha muerto de un infarto. Como el caso de Lilian, al menos 300 personas han muerto al interior de las cárceles salvadoreñas, según datos de la ONG Socorro Jurídico Humanitario. Mientras que centenares aguardan tras las rejas, un juicio que tarda más de un año o que simplemente nunca llega. Hay más de 1000 cartas de libertad que deberían de haberse liberado a estas personas, no las liberan, no sabemos por qué. Tiene miedo que se le caiga ese número que tiene miedo a que haya muchos liberados y cuenten las barbaridades que han padecido en los penales. Un debate que también sacude la arena política en El Salvador. Ellos siempre han estado en contra de cuidar la vida de los salvadoreños. Ellos siempre han estado a favor de los pandilleros. Ellos siempre han estado a favor de la delincuencia en nuestro país. Este grupo de personajes siempre han estado criticando de toda la estrategia de seguridad. Es muy difícil que en una situación de régimen de excepción, cuando se suspenden las garantías constitucionales, no existan abusos, discrecionalidades. A pesar de las presiones de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, Bukele no cede en esta materia. No han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes. Aquí la ley es el presidente, aquí no hay derechos humanos, no hay nada. En los penales se ha oído que han matado muchos reos, muchos reos han muerto a manos de los custodios y el presidente no ha hecho nada, nada. Denuncias que no hacen temblar al mandatario. Un fenómeno político, dicen algunos, que ha logrado traspasar fronteras. Elecciones este domingo, donde Bukele espera continuar en el poder del que alguna vez fue el país más peligroso del mundo. Y justamente para analizar el panorama electoral en este país, estamos con el periodista Joaquín San Martín, quien realizó este reportaje en El Salvador. Pudo conversar, Joaquín, con la gente, con las organizaciones, con sectores de derecha, de izquierda, también cercanos a Bukele. ¿Cómo es este fenómeno? Y para eso te invito a que veamos de una vez cuáles factores de análisis podemos tener con la figura de Bukele. Perfecto. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes. Son varios los puntos para analizar. Veámoslo acá con esta figura de Bukele, principalmente el estado de excepción, un estado de excepción que parte en marzo del año 2022 a raíz de una serie de asesinatos. Son cerca de 80 personas que mueren en un fin de semana, el último fin de semana de marzo, y claro, es a partir de eso que el presidente, junto a una asamblea legislativa que está al control del oficialismo, puede poner en control el estado de excepción y claro, tener bajo control y poder hacer este plan de seguridad para tomar detenido a cerca de 65.000 personas, según cifras actuales. Claro, veíamos un estado de excepción, Joaquín, que lleva prácticamente 2 años gobernando un país. ¿Cuál era la percepción que tú podías ver, por ejemplo, de la gente en la calle? ¿La gente en la calle vive con miedo o agradece el estado de excepción porque finalmente salían de un contexto de violencia? ¿Qué percepción tuviste tú? Yo creo que hay que analizarlo de 2 puntos, principalmente los sectores más vulnerables y también los sectores que son más altos. Hay que hacer también el contraste de que sectores más altos que tienen un nivel de educación mucho mayor, a diferencia de sectores más vulnerables, y claro, los sectores más vulnerables agradecían el estado de excepción, principalmente porque ellos son las principales víctimas de la Mara Salvatrucha, una organización criminal que tenía un control total en el país y no solamente a nivel de dinero, sino también te podían asesinar si tú no les pagabas la conocida renta, que es una extorsión, controlaban tu vestimenta, un control total y claro, los sectores más vulnerables agradecían justamente este estado de excepción por parte del presidente. Si vemos, por ejemplo, control de poderes, tú pudiste ir hasta el Congreso salvadoreño, conversar con políticos, tanto del partido de Nayib Bukele como políticos de oposición, que son cada vez menos, ¿o no? Claro, un partido, en este caso el partido del presidente Bukele Nuevas Ideas, que tiene cerca de 56 escaños, y uno, por ejemplo, hace el contraste y conversa con diputados de oposición y diputados de oposición que no cuestionan al mandatario. Por ejemplo, nosotros lo veíamos en el reportaje, un diputado que casi justifica en este caso que en régimen de excepción se cometan violaciones a los derechos humanos. Hablamos también de ese 90% de popularidad. ¿Cuál era la percepción que, no sé, en la conversación con la que uno tiene en la reportería, pudiste ver? ¿La gente realmente estaba contenta con lo que pasaba en El Salvador? ¿Había algún tipo de cuestionamiento?
no hay ningún tipo de, o sea, principalmente no hay mayor tipo de cuestionamiento al presidente. Yo incluso lo hemos conversado un par de veces, la figura de Bukele es casi la de un mesías, una persona que llegó a salvar completamente el país y claro, eso también lleva a que el presidente, y según lo dice la última encuesta, sea el candidato preferido para estas próximas elecciones. Bueno, veíamos también la ausencia de oposición, pero es importante ver cuál es el panorama electoral que tiene y para eso te invito a que veamos la gráfica también de lo que son las encuestas de cara a lo que va a ser este domingo. Tenemos a Nayib Bukele con ese 70,9% y a estos otros candidatos que no llegan al 10% de los votos. ¿Cómo analizar también esta gran popularidad que no solamente es, parte de lo que era el análisis político de lo que estaba sucediendo, sino también los sondeos y el mecanismo en el que la gente responde también a esas encuestas, ¿o no? Claro, yo siento que a pesar de que el presidente tiene una amplia mayoría, cerca del 70%, sin duda, las encuestas lo dicen, va a ser el próximo presidente por 5 años más en el país, pasa también esto, los partidos de oposición que no tienen casi ningún peso y que incluso ellos tuvieron el control por cerca de 20, 30 años en el país, un bipartidismo y claro, es Nuevas Ideas, el partido del presidente que ahora llega a romper esto y claro, partidos que ahora, por ejemplo, pueden conseguir, en el caso de la Asamblea Legislativa, cerca de 3 escaños de un total de 60. El otro 57 escaños, el partido del presidente Bukele. Bueno, justamente Joaquín San Martín, vemos también cómo el FMLN también y Arena, que serán los dos partidos tradicionales, lo que hacen Nayib Bukele es romper todo este esquema y vamos a ver qué sucede entonces el día domingo y si efectivamente, como son todas las encuestas y todos los sondeos, Nayib Bukele está por otros 5 años, es decir, hasta el 2029 como presidente de El Salvador. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Y nosotros despedimos este Frontera Global justamente pendientes de lo que está sucediendo en El Salvador, de lo que sucede también en Venezuela, en Medio Oriente, en Corea del Norte, con cada uno de sus puntos de análisis y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Frontera Global.